bienvenidos a nuestro podcast El Despertar de la Humanidad. Hoy estaremos hablando de filosofía renacentista. Como siempre estaremos explicando y conversando Ángela Pachón, Daniel Barrera, Lady Guerrero y Jamie Pedros. Bueno, rememorando lo que hablamos en capítulos anteriores, el Renacimiento fue un movimiento cultural muy importante en Europa entre finales del siglo VIII y el siglo XVII. Pero, ¿qué es el Renacimiento? Sí. Bueno, pues retomando lo que ella decía, que requiere un contexto histórico, cultural, y pues tenemos que ubicarnos en Europa occidental y entender que el Renacimiento fue un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, un salto de la premodernidad a la modernidad. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que las personas en ese momento cambiaron de tener una idea teocentrista, tener a Dios como centro del universo, a una idea antropocentrista, poner al hombre como centro del universo. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que vendría siendo el tema, que es filosofía renacentista, ¿por qué se utilizó este término, renacimiento? Y es porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. El término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de una mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media, lo que les decía que había este pensamiento demasiado teocentrista. Y bueno, sobre el significado del Renacimiento y sobre su cronología se ha discutido muchísimo, generalmente con el término humanismo. Se indica el proceso innovador, inspirado en la antigüedad clásica y en la consolidación de la importancia del hombre en la organización de las realidades histórica y natural que se aplicó en los siglos XV y XVI. Y una cosa que debemos tener muy en cuenta es que el Renacimiento no es un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológicos y geográficos. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a lo que las novelas renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, pues marcada por la condición de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Pero, pues muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión el tiempo, pues que se marca como tiempo renacentista. Claramente incluye la filosofía, entonces tenemos unas corrientes y personajes destacados. Entonces, empecemos. Primero que todo debemos abordar dos personas que contribuyeron a los pensamientos de la época. Ellos no se sitúan en el Renacimiento, pero más adelante les explicaremos por qué es importante su mención. Tenemos entonces a San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Sí, San Agustín de Hipona, que nació en el año 354 y murió en el 430, como vemos está bastante lejos de las fechas del Renacimiento que antes mencionaron, y pues se sitúa en la época medieval. Fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. ¿Por qué es relevante? Bueno, fue uno de los primeros en utilizar la fe como punto de partida para la reflexión filosófica. Además, San Agustín se interesó por el neoplatonismo y lo utiliza para defender y afirmar la teología cristiana. Gracias a esto supuso para las generaciones venideras un cambio radical en su manera de pensar y escribir, además de que influenciara a varias personas. Bueno, ya que estábamos hablando de San Agustín de Hipona, debemos hablar sobre su gran influencia en otro de los personajes importantes de la historia, que es Descartes, principalmente en su libro Ciudad de Dios, ya que se encuentra un antecedente de su principio fundamental, cogito ergo sum, es decir, el pienso luego existo, en el si enim valor sum, agustiniano, que significa si me equivoco, existo. Pero pues para llegar a comprender el significado de pienso luego existo, es necesario referirnos a su contexto. Así, pues con su pensamiento, el filósofo pasó al racionalismo y al origen de la filosofía moderna. Se sabe que Descartes fue un hombre errante que pretendía construir nuevos entendimientos y fijar las bases del conocimiento filosófico para dejar atrás las viejas ideas sustentadas en la tradición o en la experiencia. Para él, la razón es la única que puede ofrecernos conocimientos certeros, no debemos fiarnos de los sentidos. Sin embargo, Descartes creyó que, al igual que ocurre con las ciencias matemáticas, en la filosofía también podría existir un método para llegar a las certezas. En cierto modo, trata de hacer de la filosofía una ciencia organizada que vaya de lo simple a lo complejo. En este sentido, la reflexión filosófica podría ser algo parecido a una demostración matemática.
Para ello estableció 4 reglas: la claridad y la evidencia, la división o análisis, la síntesis y la enumeración o revisión. Pero pues entonces, ¿de dónde parte este pienso luego existo? Para esto tenemos que hablar de la duda metódica. El primer punto del método que Descartes propone es al mismo tiempo el eslabón inicial para llegar a la frase referida. La evidencia es, según Descartes, el hecho de no admitir como verdadera cosa alguna, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más de lo que se presenta tan clara y distintamente a mi juicio que no hubiera ocasión de ponerlo en duda. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Para Descartes, dejarse llevar por los sentidos puede ser confuso. En ese aspecto se podría reducir a mera intuición. Ahora, en base de una certeza absoluta, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una certeza? Es tener el conocimiento de que sabemos algo de forma clara y segura, sin ninguna duda. Bueno, para Descartes debe existir una certeza absoluta, es decir, aquella tan evidente que no cabe la posibilidad de dudar bajo ningún concepto. Para llegar a ella, el filósofo utiliza la duda metódica. Esta podría considerarse como un mecanismo que le permitiría acceder a aquello de lo que es imposible dudar. Descartes pone en evidencia a los sentidos, la realidad misma del entendimiento. Todas las certezas son sometidas a la duda metódica. Tras ello, se plantea, ¿existe realmente algo que sea indudable? ¿Existe alguna evidencia que desafía este entendimiento? Y bueno, efectivamente, Descartes accedió a un principio, una verdad exenta de cualquier duda, el cogito ergo sum. Es el sustento del sistema filosófico. Asimismo, supone el punto de partida del método que describió. Pero, ¿por qué? En primer lugar, esa certeza confirma que existimos, al menos como seres pensantes, pues se puede cuestionar todo, excepto que dudamos. Por otro lado, dudar para el filósofo ya es una forma de pensamiento. Por ello, si pensamos, somos. En ese sentido, luego, debe ser comprendido como entonces, o un por lo tanto, pues es una consecuencia. Así es como se puede interpretar la frase pienso luego existo, como el punto cero desde el cual Descartes pretendía demostrar la existencia de otras cosas a partir del reconocimiento de nuestra propia existencia. Sus obras y pensamientos marcaron profundamente las escuelas cristianas. Santo Tomás de Aquino nació en 1225 y murió en 1274. Fue un presbítero. Bueno, este término puede sonar algo desconocido para algunos, pero esto significa sacerdote. También fue fraile, teólogo, jurista católico y filósofo que destacó en la escolástica, término que se le conoce al pensamiento filosófico desarrollado en la Edad Media. Fue uno de los pioneros en la introducción de la filosofía de Aristóteles a la escolástica. Con esto hizo compatibles a la filosofía y a la teología, disciplinas que, como sabemos, eran muy contradictorias para su tiempo. Él intentaba comprobar la existencia de Dios por medio de la ciencia, ya que no creía que la mente humana finita pudiera saber lo que Dios es directamente, por lo tanto su existencia no es evidente para nosotros, a menos que sea comprobado. Santo Tomás de Aquino también marcó los límites de la filosofía y la teología, porque las consideraba ciencias distintas. También logró llevar a cabo la mejor síntesis entre la razón y la fe que había hasta la fecha. También debemos hablar de las 3 coronas de Florencia. Que son Dante, que nació en 1265 y murió en 1321, Petrarca, que nació en 1304 y murió en 1374, y Boccaccio, que nació en 1313 y murió en 1375. Su peso fue mayor en la literatura, pero fueron los pioneros en el pensamiento humanista. Dante, con su obra La Divina Comedia, que fue impresa hasta 1472, recordemos que él murió en 1321, fue entonces mucho después de su muerte, tuvo un gran auge en este entonces, a pesar de que trataban amplios y estaba ligado a temas de la iglesia, porque pues trata del infierno, el purgatorio y el paraíso. Y pues aunque él no era humanista,
pues sus escritos sí iniciaron un cambio de enfoque sobre los temas religiosos que habían marcado el periodo medieval. El nuevo enfoque estaba encaminado a considerar asuntos terrenales que tuvieran a la humanidad como su centro. También citaba las escrituras para decir que el Papa era el líder espiritual de la Iglesia, pero no la cabeza de un imperio. Esto va a repercutir en la política más adelante. Petrarca es el puente entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Su obra representa un redescubrimiento y una reelaboración de la cultura clásica, y el centro de atención es siempre el ser humano, como lo decía mi compañero. Es el primer literato que expresa el pensamiento propio del Renacimiento. La fascinación que Boccaccio sintió durante su vida por todo lo humano es algo que refleja en su obra, sobre todo en el Decameron. Esta fue una obra precursora del Renacimiento, por la concepción profana del hombre, la ausencia de rasgos fantásticos o míticos y la burla de los ideales medievales, lo que dota a la obra de un carácter claramente antropocéntrico y humanista. Bueno, si quieren saber más sobre la filosofía de la Edad Media, los invitamos a escuchar el tercer capítulo de este podcast, titulado La Edad Media y su filosofía. Ahora, continuando con el tema del humanismo, debemos decir que algunos historiadores consideran que el Renacimiento fue consecuencia de la difusión de ideas del humanismo, y otros ven el humanismo como un modo de pensar integrado en el movimiento. Nos dicen que el humanismo pues es la doctrina de pensamiento que abarca un conjunto de corrientes filosóficas y se caracteriza por su énfasis en la existencia humana. Bueno, ya hablamos de personajes anteriores a la época y personajes que sirvieron de puente entre uno y otro, es decir, entre la época medieval y el Renacimiento. Ok, pero ¿por qué el nombre? Ah, cierto. El término humanismo proviene del latín humanismus y fue empleado por primera vez en el siglo XIX por el teólogo alemán Friedrich Nietzsche, pero deriva de humanistas, la palabra con la que se denomina en Italia desde el siglo XV a quienes estudiaban las humanidades, es decir, gramática, poesía, retórica, historia y filosofía moral. La filosofía fue uno de los principales ámbitos de reflexión del movimiento humanista. Entre sus exponentes tenemos a Giovanni Pico della Mirandola, que nació en 1363 y murió en 1494, y tenemos a Erasmo de Rotterdam, que nació en 1469 y murió en 1536. Bueno, al hablar de Pico della Mirandola, en 1486 publicó sus famosas 900 tesis con el título de Conclusiones Philosophiae, Cabalistae et Theologicae, que se traduce, la traducción al español es Conclusiones mágicas y cabalísticas, en donde intentaba demostrar la verdadera naturaleza del cristianismo, el cual consideraba era un punto de confluencia de todas las tradiciones filosóficas anteriores, la filosofía griega, la cábala, la magia, la astrología, entre otras. Aquí aparece plasmado los dos motivos capitales de su filosofía, entre las expresiones filosóficas y religiosas del pensamiento y la concepción del universo conformado. Está dividido en tres órdenes de realidad: el mundo intelectual, el mundo de las esferas celestes, el mundo sublunar o terrestre. Y tenemos al hombre como centro del universo, una característica muy importante en el humanismo. Y pues el hombre era un microcosmos partícipe de las tres órdenes que acabo de mencionar. En esta tesis, la superioridad y el protagonismo es del hombre, además de hablar del cristianismo, lo cual lo hizo muy criticado y hasta condenado como hereje por parte de la Iglesia, en 13 de sus 900 tesis en específico. Hablemos de Erasmo de Rotterdam. Este fue un personaje bastante conflictivo, ya que pues él se arriesgó al criticar a la Iglesia Católica en una época en la que la institución se valía de su órgano ejecutor, la Santa Inquisición, para convencer al pueblo. Él sostenía con los reformadores que la Biblia era esencial para vivir un auténtico cristianismo y que las escrituras no tenían el propósito de estar confinadas a las manos del sacerdote. Bueno, Erasmo también contribuyó a la Reforma Protestante. Creía en la importancia de estudiar la literatura clásica y en lo que significa.
Esta recopilación de libros de la literatura clásica va a convertirse en algo importante y va a tener una influencia en los referentes bibliográficos de la época. Por otro lado, tenemos la filosofía política, y el humanismo renacentista tuvo su influencia porque promovía una visión optimista de la naturaleza humana y enfatizaba el potencial humano para el desarrollo intelectual y moral. Esta perspectiva influyó en la filosofía política al poner énfasis en el papel del individuo como agente de cambio y en la importancia de la educación para formar ciudadanos activos y conscientes. Sin embargo, en el Renacimiento hubo una clara separación entre la religión y la filosofía política, y se empezó a enfocar más en la razón y en la experiencia humana. En ese orden, pues la filosofía política durante el Renacimiento presentó un enfoque en la razón y la experiencia humana, y así un mayor énfasis en la participación ciudadana y la libertad individual. Este cambio sentó las bases para el desarrollo posterior de la filosofía política en la historia. A continuación presentaremos las mayores influencias de la filosofía política en el Renacimiento. Maquiavelo, un personaje algo polémico. Es conocido por su frase "el fin justifica los medios", considerado uno de los pensadores políticos más importantes del Renacimiento gracias a su obra El Príncipe, el cual sostenía que los gobernantes debían ser astutos y estar dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado. Él nos habla de 3 formas de llegar al poder. La primera era heredando mediante el linaje de sangre. La segunda era mediante las armas, enfrentándose al rey. Y la tercera era el engaño, la cual consistía en destruir la imagen del rey frente al pueblo, haciéndolos creer que todo lo que les pasaba era culpa del rey. También daba varios consejos de cómo permanecer en el poder. Él decía que para permanecer en el poder, el rey debía convencer al pueblo de que lo necesitaba, generando así una necesidad, una dependencia. Otro de sus consejos era que el rey debía neutralizar las amenazas futuras una vez llegaba al poder, matando a la descendencia del anterior rey. Y una de sus frases más importantes en el libro fue: "Sea astuto como un zorro y fuerte como un león". Este libro tuvo un profundo impacto en el pensamiento política renacentista y sentó las bases del realismo político. No solo en el realismo político, incluso ahora tiene una gran influencia en varias series como Juego de Tronos. Pero sus ideas no eran aprobadas por el rey, así que la Santa Inquisición lo condenó al silencio, sin poder volver a opinar sobre la política, algo que le resultó peor que la misma muerte. Maquiavelo adoptó un enfoque realista y pragmático de la política, alejándose de los pensamientos idealistas y teorías de la política medieval. Su enfoque se basaba en la observación de la realidad política y las acciones de los gobernantes, en lugar de basarse en los principios abstractos. La influencia de Maquiavelo y el realismo político se puede observar en varios aspectos de la filosofía política renacentista. Una es la separación entre moral y política. Maquiavelo argumentaba que la política debía ser juzgada por sus resultados y no por consideraciones morales abstractas. Otro es enfoque en el poder y la estabilidad. Maquiavelo puso énfasis en la importancia del poder y la estabilidad política, incluso si esto implicaba la adopción de medidas moralmente cuestionables. Y por último, el análisis de la naturaleza humana. Maquiavelo analiza la naturaleza humana y reconoció su tendencia al interés propio y la ambición, algo que podría ser considerado egoísta. Esta visión realista de la naturaleza humana influyó la forma en la que se entendía la política y la toma de decisiones durante el Renacimiento, ya que durante la Edad Media la política estaba estrechamente ligada a la religión y se basaba en la idea de un orden divino, establecido por Dios. Sin embargo, en el Renacimiento hubo una clara separación entre la religión y la política, y se empezó a enfocar más en la razón y la experiencia humana. Podemos ver esta influencia en obras importantes como lo son el contrato social y la teoría del Estado.
y pues esta influencia en la filosofía política fue significativa. Estas ideas plantearon nuevas formas de entender el poder y la relación entre los gobernantes y los gobernados. El contrato social, desarrollado por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, planteaba la idea de que el poder político se basaba en un acuerdo o contrato entre los individuos de una sociedad. La teoría del Estado, pues esta también fue desarrollada durante el Renacimiento claramente y se centraba en la estructura y la función del Estado en la sociedad. Grandes filósofos como Nicolás Maquiavelo y Thomas More analizaron los diferentes tipos de gobierno y plantearon ideas sobre cómo debería ser un Estado ideal. Estas teorías influyeron en la filosofía política al plantear nuevas formas de gobierno y promover la importancia de la estabilidad y la virtud en los líderes políticos. Bueno, aquí surge la idea del Estado y la de crear un acuerdo social que tendría por normas renunciar a la violencia, encaminar la violencia al enemigo, elegir al mejor líder, someterse ante la voluntad del líder ya que su poder es absoluto. Este contrato social más adelante sería la inspiración para la creación de la Constitución. Durante el Renacimiento, el pensamiento utópico tuvo una influencia significativa en la filosofía política. Bueno, pero ¿qué es la utopía? Pues bueno, la utopía significa un mundo ideal, un mundo perfecto, pero es un mundo al que no se puede llegar, es un mundo inalcanzable. Eso lo podemos ver en varias películas que nos muestran esos mundos perfectos, mundos utópicos. Bueno, ellos utilizaban este pensamiento utópico para hacer críticas a la política de su tiempo, a los desastres que ocurrían en ese momento. Oigan, pero no nos falta nadie más, ¿no? Ah, claro que sí, nos falta Tommaso Campanella, un nombre un poco exótico. Bueno, él critica la realidad política y social, al igual que otros filósofos utópicos del Renacimiento. Campanella también criticó la realidad política y social de su tiempo, cuestionó las desigualdades, la corrupción y la opresión presente en la sociedad de su época, algo que mucho más adelante haría Marx. Él también utilizó su obra como una herramienta para señalar las deficiencias del sistema político existente y promovía cambios. Tenía una visión algo radical para su tiempo, las cuales desafiaron las normas establecidas y estimularon el pensamiento crítico. Pero también debemos hablar de la filosofía natural, ya que pues esta se presentaba con un cambio de paradigmas gracias a los descubrimientos científicos y pues nuevas ideas del medio intelectual europeo. Pero pues, ¿qué es la filosofía natural? Démosle una definición. Bueno, esta se caracterizaba por establecer el origen y la constitución de los seres naturales. Y pues en este sentido se da una interpretación dialéctica, espontánea e ingenua de la naturaleza. Los pensadores de esta época ni son científicos ni humanistas, sino que están en el medio, mezclando un poco de todo. Algunas veces privilegiando la especulación, otras veces la experimentación y así. Hablemos de los principales autores de esta filosofía, los cuales fueron Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Francis Bacon. Iniciando con nuestros principales autores de la filosofía natural, está Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero del año 1473 y murió el 24 de mayo de 1543. Copérnico fue el padre de la teoría heliocéntrica, la cual nos dice que la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, es decir, el Sol es el centro del universo. Johannes Kepler fue una figura clave en la revolución científica, así como un gran filósofo natural. Este fue un astrónomo y matemático alemán conocido fundamentalmente por sus 3 leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Pero, ¿cuáles fueron estas 3 leyes? Bueno, la primera ley, él plantea que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, uno de cuyos focos es el Sol. La segunda ley, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley nos dice que pues el cuadro del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Johannes nace el 27 de diciembre de 1571 y muere el 15 de noviembre de 1630.
en Alemania. Francis Bacon rechaza el método escolástico y que se debe partir de la propia experiencia confiando en nuestros propios sentidos. Bacon se destacó por su método experimental. El método de Bacon se basa en 3 pasos. El primero es en la observación directa de la naturaleza, el segundo es en la experimentación y la replicación de estos fenómenos, y el tercero es que si los fenómenos se pueden repetir, se pueden verificar. La cuestión aquí es que este método rechaza el método deductivo, puesto que, bueno, el método deductivo consiste en tener un término general y pasarlo a fenómenos particulares. Un ejemplo claro de esto sería que hubo una época en la que se pensaba que la coagulación, el término coagulación, aplicaba para todos los líquidos, pero pues sabemos que esto no es así. En el caso de la leche no se coagula, se fermenta. Entonces, esto es lo que sucede con pues, el método deductivo, que así es como aplicar, así es como también funcionaban los escolásticos, así es como pensaban, pero el problema es que no pasa por una experimentación, no experimentan lo que están estudiando. Bueno, muchachos, creo que después de todo esto hemos terminado, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más que decir? No creo. No. Los invitamos a estar pendientes para nuestro próximo capítulo que saldrá el miércoles. Y los invitamos a escuchar nuestros otros 6 capítulos de nuestro podcast El Despertar de la Humanidad, en donde hablamos de diferentes cosas históricas y pues hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Ay, vámonos! Sí, ya tenemos que ir. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola. Bueno, y nos falta alguien más, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¡Ay, sí! No, porque